Pues, ¿sabéis ese chiste que dice, ¿de dónde vienes a estas horas? ¿Y tú qué haces en la cama con ese señor? ¡No me cambies de conversación! ¿Sabéis? Pues creo que lo que llevamos de congreso queda claro que uno de los retos del periodismo de migraciones es precisamente ese cambiar de conversación, ¿no? Entre ayer y hoy hemos tenido delante 3 grandes conversaciones, que es un poco lo mismo que decir 3 grandes marcos o 3 grandes narrativas para percibir, para entender y para abordar el fenómeno migratorio, ¿verdad? Primero tendríamos un marco que sería el marco de la migración como invasión, ¿no? Ante la que hay que defenderse, que es el marco al que nos quieren atraer los promotores de la desinformación sobre migraciones. Luego tenemos un segundo marco, que sería el marco de la migración como emergencia humanitaria, ante la que hay que despertar conciencias, que es el marco en el que cobra sentido el llamamiento de Antonio García Arévalo ayer de pintar el Guernica del Mediterráneo. Y luego tenemos un tercer marco, que es el marco de la migración como fenómeno normal e inevitable o incluso como bien público, ante el que las políticas públicas deben cambiar de una política de bloquear a una política de sencillamente gobernar con sensatez, ¿no? Que es el marco al que aludían ayer Eva Garzón de Oxfam o Gonzalo Fanjul de Por Causa. Y bueno, en este marco de la batalla por el cambio de marco, por los cambios de conversaciones en el que hace falta nuevas formas de contar las cosas, y que es de lo que vamos a hablar ahora. Y tenemos aquí delante a gente muy adecuada para hablar de ello. Lula Gómez es periodista y fundadora de Lula Inc., su propia agencia de noticias, que se dedica, en sus propias palabras, a hacer comunicación con sentido, ¿no? Uno de sus últimos trabajos ha sido el documental y el libro Mujeres al Frente, la ley de las más nobles, sobre el encuentro entre 7 mujeres que han vivido el conflicto colombiano desde bandos distintos, o el libro Condenadas al silencio, en el que das voz a mujeres a las que conociste mientras pasaste 13 días encarcelada por error en la cárcel de Chorrillos, Lima, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Chorrillos y solo con haber estado en un mercado no me quiero ni imaginar cómo es una cárcel allí. Mirta Drago es licenciada en Ciencias de la Información por la rama de Imagen, ¿verdad? No, licenciada no, ¿eh? A ver, que vamos a tener problemas. Bueno, más de ese rollo del periodismo, de la imagen. Ciencias de la Imagen en la Complutense y luego en la Escuela de Cine de Buenos Aires. No, a ver si todavía alguien me va a reclamar un máster o algo. La culpa es mía por hablar de ti. Y directora de Comunicación y Relaciones Externas de Mediaset, España. Una de sus áreas de responsabilidad es la iniciativa 12 meses, el proyecto social de Mediaset, en el que con la colaboración de ACNUR ha producido trabajos como La niña bonita, sobre la vida de una familia siria en un campo de refugiados en Grecia y cómo se mira desde tu mirada en Argentina, o sobre los menores eritreos no acompañados en los campos de refugiados del norte de Etiopía. Y luego Fernando González Gonzo es periodista, presentador y reportero de televisión, y llevas 8 años en un trabajo curioso, ¿no? Que es el de hablar de cosas serias en un programa que es de sátira, ¿no? Que es de humor. Y en el intermedio pues realiza reportajes y entrevistas sobre muchos temas de interés social, entre ellos sobre migraciones y desplazamientos forzados. Y has contado historias personales sobre el barco Open Arms, sobre los refugiados de la guerra en Siria, sobre los derechos humanos en Marruecos, sobre las muertes en el Tarajal, sobre el genocidio de los rohingyas en Myanmar, mogollón de temas, ¿no? Y bueno, yo soy César Astudillo, pertenezco al bando de los infiltrados, no soy periodista, soy asesor de diseño estratégico e innovación, que, bueno, yo lo que hago es poner los métodos y la forma de pensar propios del diseño al servicio de los problemas complejos de las empresas y las organizaciones. Mira, para que me entendáis, soy una mezcla de consultor vendehumos e infografista con ínfulas, yo creo. Y bueno, la razón por la que estoy aquí es porque he trabajado ya varias veces con Por Causa, y en mi trabajo tiene mucha importancia entender y escoger los marcos y las narrativas con los que contamos y entendemos los problemas impíos que se nos presentan. Y la migración creo que es uno de esos problemas, un problema impío, ¿no? Pues nada, empezamos, si os parece, porque nos contéis brevemente vuestras experiencias intentando narrar los desplazamientos y las personas que se desplazan de una manera distinta en el acercamiento al fenómeno y a las personas, distinta en los medios usados, distinta en la forma de encontrar un público y de relacionarse con él, aunque sea sin un medio de por medio. Y os voy a dar 5 minutos a cada uno porque después de esa parte expositiva creo que hay temas muy jugosos sobre los que debatir. Lula, si te parece. Bueno, yo para empezar, bajo nuevas narrativas es
es un concepto que a veces utilizo, pero que no me creo. O sea, es pura mentira. Para mí, nuevas narrativas es hablar de periodismo bien hecho. Es como cuando hablamos de periodismo humano, cuando hablamos de periodismo solidario. O sea, no podemos hacer periodismo si no es humano. O sea, lo que pasa es que, bueno, para marketing, para convencer a esos editores que te vuelven a decir otra vez un tema de migraciones, otra vez un tema de mujeres, pues sí, hay veces que les puedes decir, son nuevas narrativas. Para mí, al final, es una excusa para, espero, contar historias bien contadas. Nuevas narrativas, quizás, y además yo quizás en los últimos años, para mí nuevas narrativas, fijaros, es hablar, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, porque estuvieron olvidados. Nuevas narrativas sería hablar de los migrantes. O sea, en este congreso es muy absurdo porque todos nos dedicamos a eso, pero es una fórmula de decirle a un editor muchas veces insensible que el periodismo está para darle voz a los que decimos que no tienen voz, que sí la tienen, no se la damos. O sea, les condenamos al silencio y nueva narrativa es darle esa vuelta. Yo, pues en esa fórmula desesperada muchas veces de intentar conseguir ese espacio, ya le voy metiendo cosas. Inicialmente yo era una periodista, una plumilla de estas pesadas del libro de Alex Rigelmo y demás, pues ahora ya he empezado a meter vídeo. Y ya el siguiente vuelco, después de muchísimos años, es, por supuesto, el decantarme y decir que soy activista 100% y de una forma radical y que, por supuesto, que defiendo los derechos humanos. Y claro, cuando me dicen activista, feminista, radical, y digo, sí, defiendo los derechos humanos de una forma radical y para mí eso es hacer periodismo. Ahí quizás sería esa nueva narrativa y además en los últimos años ya lo que estoy haciendo es ese libro, ese documental y además ya me pringo más y, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en cómo vuelve una persona a ser ciudadano tras 50 años de estar luchando y guerreando, además de ese libro y ese documental, lo que querré hacer es pues crear, no yo, pero que lo hagan especialistas, las fórmulas que para cuando yo me vaya no solo quede el guardar como libro, guardar como alta definición, sino que quede una especie de gente trabajando en lo mismo y que sepan, por ejemplo, en este tema de la reconciliación, ser constructores de la paz. En Colombia, que es donde estoy trabajando, lo que haré es finalmente reunir a excombatientes de distintos bandos para que puedan reconocerse unas a otras. Entonces, el proyecto que finalmente haré es que allí quede una especie de laboratorio por la paz. Quizás eso sea una nueva narrativa, pero para mí muchas veces es un invento para seguir haciendo buen periodismo. O sea que, oyéndote hablar, y hablamos tú y yo ayer, tu salto, el salto hacia una nueva narrativa, por un lado, se da en que, bueno, algo que ahora mismo ya se ha convertido en algo bastante convencional, como ir al audiovisual, cuando antes solo era fantástico, muchas gracias. Mirta, cuéntanos. Bueno, parto de la experiencia de directora de comunicación de un grupo de televisión. Es una torre de control. Yo lo veo como una torre de control donde uno ve pasar la realidad desde muchos colores, desde muchos puntos de vista. Una parte es la parte puramente estricta, periodística, que se emite en los informativos, que es imprescindible, que requiere del rigor, que es imprescindible después para el impacto social, el impacto político que tiene, pero la realidad nos demuestra que en todos los medios audiovisuales por lo menos, hay un rechazo de una parte de la población a recibir informaciones sensibles, a recibir informaciones que angustian, que dan miedo. Y esto hace que, con la facilidad de tener un mando de distancia en la mano, cambien rápidamente de canal. Los compañeros de informativos trabajan siempre con esa realidad, sabiéndolo, aún desde la responsabilidad lo emiten de todas maneras y tratan de trabajar la forma en de
de manera que llegue a más gente al mismo tiempo. Ellos lo que nos comentan es que en momentos de grandes impactos de imagen, como es la foto del niño de Ailán en la playa, hay sí una respuesta de audiencia bastante importante, pero que el día a día es bastante más complicado. ¿Qué sensación deja? Que de alguna manera todas esas imágenes siguen llegando a la parte más convencida de la población, la parte de la población que tiene menos miedo al diferente, que tiene menos miedo al rechazo, y nos abre la obligación y la necesidad de llegar al resto. ¿Cómo se puede llegar al resto desde un compromiso como profesional? En esto tengo que decir que ese compromiso profesional participa toda la gente que trabaja en la empresa donde yo estoy y seguro en todas las demás por los resultados que hay. El interés de poder aportar y de poder normalizar de alguna manera la llegada de personas que vienen de otros lugares, igual que ha pasado a lo largo de la historia sistemáticamente, siempre ha habido movimientos migratorios. Hemos ido encontrando a través de 12 meses, que es un proyecto de publicidad social, de comunicación social y que por eso depende también de la división de comunicación, hemos ido encontrando una fórmula transversal que nos ayuda a tratarlo, que cada programa lo trate con su propio lenguaje. Entonces, Pasapalabra lo trata con su lenguaje, a veces la ficción también lo trata con su lenguaje, los programas de mañana lo tratan de otra manera. Nosotros preparamos desde 12 meses un material que además, con la llegada de nuevas tecnologías y de nuevos lenguajes, se ha extendido también en 360 grados a todos los medios y es muy bonito, es muy plástico ver cómo cada responsable de contenidos lo adapta a su fórmula. Esto da un resultado muchísimo mejor con respecto a una audiencia generalista como la de nuestras televisiones, que un presentador como Jesús Vázquez, que está presente en todos los hogares, en horarios de máxima audiencia, viaje a un campo de refugiados, con todas las dudas que teníamos los que hacemos 12 meses sobre que viaje a un campo de refugiados de un país subsahariano donde no se habla español. Bueno, al final ha terminado dando un muy buen resultado porque a través de Jesús, de una cara conocida, amable y admirada, se ha llegado a ver que hay un médico para 11.000 personas que están en el campo y para todas las poblaciones de alrededor. Se llega a conocer esta realidad y a ponerle ojos, caras, normalizar, transmitir la sensación de que yo trabajo más en el tema refugiados, aparte formo parte de la junta directiva del Comité Español de ACNUR, me dedico especialmente más a la parte de refugiados dentro de migraciones y a través de este trabajo llegué a La Niña Bonita, al documental, porque cuando estalló la crisis siria sentí la necesidad personal de poder contar de otra manera, dedicar un tiempo a contar de otra forma lo que estaban viviendo los refugiados, y fue como en los mapas estos de Google, que uno sale del mundo y llega a una calle, pues de la imagen del éxodo de los refugiados nos acercamos a una familia en concreto, a una niña de 15 años, como
cómo estaba viviendo. Y para mí la experiencia más interesante, desde la forma en que la narrativa que encontramos, bueno, en este caso además lo dirigió una hija mía muy jovencita que se dedica también al audiovisual, es esta niña de 15 años quejándose porque no podía estudiar, porque hacía un año que había perdido sus clases y que así no iba a poder estudiar ingeniería informática, que era lo que ella quería. Lo decía una vez detrás de otra. Cuando uno compara situaciones que tiene a su alrededor, ha sido también una experiencia muy interesante para los jóvenes y para acercar algo abstracto al día a día, que detrás de cada historia, detrás de cada una de las personas que llegan en las pateras, hay una persona, una familia que se queda esperando para ver si llegan o no, unas emociones. Qué bueno, qué bueno. O sea, me llama mucho la atención dos cosas de lo que has dicho respecto a la novedad que añaden a la forma de contar las cosas, ¿no? Una de ellas es, bueno, por supuesto, la transposición de la conversación, de los fenómenos a las personas. No creo que sea novedosa, creo que es una cosa muy característica de vosotros los periodistas, que siempre estáis buscando el ángulo humano. Pero me ha molado mucho una cosa, la forma en la que funcionan los 12 temas, que de alguna manera, al permear, al empapar un poquito todo lo que hacéis en Mediaset de ese tema, establecéis una presencia ambiental o sutil dentro de ese tema, ¿no? Yo que he trabajado en videojuegos me recuerda mucho al cambio radical que se produjo cuando se inventó el Tamagotchi a finales de los 90, ¿no? Que quería decir en el año 97 o algo así, ¿no? Antes había un tiempo y un lugar para jugar, ¿sabes? Que era cuando tú lo escogías. Ahora tú llevas el Tamagotchi en el bolsillo, el Tamagotchi pita y dice, no eres tú el que decide cuándo juegas, ahora te voy a decir yo cuándo tienes que jugar. Y es el Tamagotchi el que vulnera los espacios y los tiempos en los que puedes jugar, ¿no? Es el Tamagotchi el que te dice a ti cuándo tienes que jugar. Y ahora con los juegos móviles, pues eso se ha amplificado, ¿no? Pero lo bonito es que con ese tratamiento ambiental de los 12 temas, os sustraéis un poco a un momento. No es ni el momento ni el lugar para hablar de esto. Bueno, pues sí que lo es, ¿no? Y lo otro ha sido lo que me cuentas me ha llamado mucha atención lo de estudiar ingeniería informática, ¿no? Porque creo que el Java o el Python o el lenguaje de programación de pronto es un vínculo con el que escucha, ¿no? Porque dices, ostras, no me están hablando me están hablando de algo que es de lo mío también, ¿no? Una cosa muy burguesa, ¿no? Sí. Y de alguna manera contribuye a la normalización de esa persona migrante, ¿no? Y bueno, Gonzo, estaba antes Lula hablando de superar el concepto un poquito aséptico y de no intervenir, de eso del periodista no debe ser un activista. Y eso me recuerda mucho a tu nombre, ¿no? Porque me recuerda un poco a lo del periodista Gonzo. No sé si te puede... Fui Gonzo antes de conocer yo la existencia de Hunter S. Thompson y del periodismo Gonzo. O sea, ha sido casual que una vez que me he puesto a trabajar, sobre todo en televisión, pues no sé si la subjetividad, pero sí el protagonismo del reportero tenga cierta incidencia en lo que es el reportaje, excepto cuando hacemos estas historias de migraciones. Yo creo que no hay ninguna novedad narrativa en cómo hacemos los reportajes. De hecho, apostamos por lo clásico. La novedad creo que está en plantearla dentro de mostrar estas historias de migraciones a la hora en la que se muestra, a las 9:30 de la noche, y en un formato como el intermedio al que acudes a reírte, o sea, a enterarte de la actualidad de forma un poco más desenfadada. Antes de que las migraciones viésemos que se había convertido en un tema que no puedes obviar, en un programa de actualidad, aunque sea de actualidad luego más nacional, tuvimos suerte y estuvimos durante tiempo viendo otros temas internacionales que no tenían que ver con migraciones, pero que nos ayudaron a ir engrasando la máquina para cuando empezamos a contar las migraciones, que yo creo que la primera pues fue la guerra de Sudán del Sur. Eran desplazamientos internos y en unas circunstancias bastante más complejas que otras historias que hemos contado. Y descubrimos la forma en la que, simplemente por estar en el intermedio,
el espectador del intermedio, igual nosotros somos un poco petulantes con esto, pero lo tenemos en alta estima. O sea, consideramos que es una persona, el espectador del intermedio, que acepta la propuesta de, en lugar de un informativo, 20 temas, un programa con la misma duración, pero que te da 6, 7 temas y te permite profundizar. Y ahí jugamos con los elementos que tenemos. Cuando el reportaje sale, cuando empieza el reportaje, yo digo, vamos a verlo, venimos de a lo mejor 3, 4 minutos de plató en el que entre Sandra y Wyoming hacen una contextualización de lo que vamos a ver, no solo en el tiempo, en el espacio, sino en en la cuestión política que pueda haber detrás de la migración que vamos a contar. O sea, cuando sale el reportaje hay una gran parte de la historia que está contada en plató, lo cual lo que nos permite, que es la apuesta que hemos hecho desde el principio, que el hilo narrativo o lo que pretendemos contar en el reportaje sea un ejercicio de que mis preguntas lleven a que sean los propios entrevistados, es decir, los propios protagonistas de las migraciones, los que nos cuenten a través de su experiencia personal también cómo es ese viaje. Y recuerdo que la primera vez que hicimos algo grande fue en el tema de los refugiados sirios, en aquel septiembre, creo que era de 2015, que estuvimos 2 semanas seguidas. Es decir, en ese caso, pues el reportero contaba el viaje, porque el reportero empezaba en Macedonia y contaba cómo cruzábamos la frontera con Serbia, y la cruzábamos con ellos. O sea, salimos de Macedonia de forma ilegal, entramos en Serbia de forma ilegal, entramos en Hungría de forma ilegal, y ahí, como hacíamos ese viaje con ellos, nos permitía centrarnos en las historias. Recuerdo que, bueno, a mí lo que más me llamó la atención de por qué triunfó o por qué el tema de los refugiados sirios funcionó en los medios de comunicación era que en muchas ocasiones decían, son como nosotros. Que a mí esa expresión me dolía mogollón. Son como nosotros, son clase media, tienen licenciaturas, tienen dinero. Como un español puede empatizar más con un sirio simplemente porque cuando escuchamos su historia ves que su vida era igual que la nuestra. Y entonces intentamos salirnos un poco de eso. Lo hicimos durante los primeros días y era como, ¿y si no fuesen como nosotros, qué pasa? Que no es cuestión de contarla, y fue cuando decidimos irnos a Zatari, al campo de refugiados de Zatari, donde la gente que está no ha tenido las oportunidades de los otros sirios económicas probablemente de hacer el viaje hacia Europa, sino que han escapado al lugar más cercano fuera de Siria, a sus propias casas, y eran gente como más con menos recursos, no solo económicos, sino también de experiencia vital que les permitiese improvisar cómo voy a mejorar mi vida teniendo que escapar por la fuerza de mi casa. Y luego hicimos la gran experiencia o la gran apuesta, la estamos haciendo ahora. Hemos ido 15 días a México a contar la migración, ese pasillo de migraciones de Centroamérica hasta los Estados Unidos. Y la idea era, bueno, vamos a contar un viaje que tiene un origen, que lo contamos, intentamos simplificarlo, y es pues, marcar tres motivaciones que son los principales motivos de esas migraciones, que es la violencia, la pobreza extrema y la persecución política, últimamente en el caso de Nicaragua. Pero queríamos contarlo sin que contásemos historias de gente que quiere o vaya a llegar a los Estados Unidos, sino que cada etapa del camino, cada etapa de ese pasillo migratorio es una pequeña migración. O sea, hay gente que simplemente el viaje es salir de Guatemala y llegan a Chiapas, México, que es el estado fronterizo, y se quedan ahí. ¿Cuál es la apuesta o la novedad narrativa? Una vez más, que sean los propios migrantes los que hacen de hilo narrativo, o sea, que al mismo tiempo que nos cuentan sus motivaciones, sus miedos, sus experiencias, nos vayan contando el viaje, nos vayan diciendo cómo es tener que viajar sin recursos, escapando del miedo y en un entorno completamente hostil durante todo el rato. Y lo que vamos viendo es que cada vez hay más historias de migraciones, lo que hablábamos ayer de la fatiga solidaria, y buscamos el perfil que nos permita que cuando tú lo veas no puedas escaparte de ahí. Y nos estamos centrando últimamente en familias, mujeres y menores. Por eso ya también hacía ayer esa pregunta, porque es una apuesta muy complicada, porque dices, hostia, ¿el menor lo estás utilizando? Pues probablemente sí,
pero la forma en la que uno recibe el sufrimiento o de un menor o de una mujer que en el caso de Centroamérica suele estar abandonada desde el mismo momento en el que nace, porque bueno, es una pregunta que yo hacía siempre en México a todas las chicas que entrevistaba: ¿cómo hubiese sido tu vida sin hombres? Y todas sonreían, porque a todas un hombre le jorobó la vida. Se lo jorobó su padre cuando abandonó a la familia y era un alcohólico, se lo jorobó su hermano mayor cuando le facilitó que fuese violada por unos amigos. Entonces, un poco lo que buscamos es eso, evitar esa fatiga, sabiendo que el espectador del intermedio, o creyendo que el espectador del intermedio tiene como su interés por estos temas puede estar un poco por encima de la media, porque aguanta en medio de un programa de chistes el quedarse con nosotros. Y vemos que funciona porque las audiencias, cuando las vemos en minuto a minuto, igual cuando fue el tema de los sirios, sí que subía mucho, pero porque era un tema que estaba en todos los medios y la gente buscaba ver cómo lo contaba el intermedio. Pero otras historias que hemos contado, por ejemplo, nos fuimos con los rohingyas, era un tema que ya estaba en agenda, pero no se había visto en televisión en profundidad. Y ahí estábamos perdidos, porque yo le decía a mis propios compañeros, es que son tan distintos incluso el lenguaje o el idioma, que teníamos miedo de ver cómo conseguir que la gente que lo estuviese viendo no se fuese. Y ahí, en vez de profundizar en una historia, contábamos muchas. Atosigábamos al espectador para que viesen la dimensión de la situación en la que vivía. En vez de tener una historia humana durante 2 minutos, lo que hacíamos eran 2 minutos intentar meter 3, 4, 5 historias, pero intentando que siempre fueran mujeres. O sea, que el hombre nos cuente el contexto, pues llegaron al pueblo, quemaron las casas, nos echaron a todos, mataron a discreción, y que la mujer nos cuente la parte humana, es decir, vale, ahora tú eres la migrante, cuéntanos cómo es el escaparte en esas condiciones, con el miedo, viendo lo que dejas detrás. Y también nos funcionó, a pesar de que la distancia sea enorme, también nos funcionó. Y la vez que más tuvimos que improvisar probablemente o innovar fue cuando fuimos a Vanuatu, un pequeño país de Oceanía, al oeste de Australia y al norte de Nueva Zelanda, porque ahí era complicado contar una migración que tiene motivo en el cambio climático. Entonces era una historia que o la contabas con imágenes, o que una señora te diga, donde estamos ahora, antes no había, o sea, había playa, ahora no tenemos nada y el mar llega hasta aquí. Era muy complicado de contar y fue un trabajo básicamente de realización, de imagen, de poder enseñar cómo aquí había una carretera y aquí había otra, hacer una medianilla debajo de un árbol en las raíces, porque ahí se entendía perfectamente, pues eso, que antes aquí había tierra y ahora hay un señor de 1,74 m que aún está a 20 o 30 centímetros de que empiece el tronco. Es decir, un poco la novedad narrativa, ¿cómo lo hacemos? Sabiendo que la novedad está en meterla a las 9:30 de la noche en un programa de humor, pero luego es intentar adaptarnos a cada una de las historias. Es decir, ¿cuál es el miedo potencial que podemos tener pensando en el espectador a que no se enganche a la historia? Pues creemos que puede ser este. Pues adaptamos la forma de contarlo a intentar evitar eso, el que sean víctimas de la fatiga solidaria. Hacemos 2 o 3 al año y, sin embargo, ahora mismo estamos haciendo una apuesta para que se haga ya en un formato documental, que es lo que decías tú, La niña bonita, porque 12 minutos te llega para hacerte una idea, pero para empatizar, para decir, esto no puede ser, necesitamos algo más. Y ahora estamos innovando en eso, en ver cómo podemos contar esas mismas historias con los mismos recursos, que no son muchos, en 50 minutos. Y bueno, vamos a probarlo y será el espectador o la audiencia, que es lo que nos podemos fiar nosotros, lo que nos diga. Más allá de la audiencia, nos funciona mucho porque nos hemos convertido en una especie de referente audiovisual de televisión generalista en estas materias. Yo lo veo pues estando aquí mismo, cuando puedo dedicar un día de 100 a contar estas historias. Y sin embargo, como somos de los pocos que en televisión le damos esa importancia a cierta hora, sí que he aprendido en la audiencia que ve la televisión a esas horas que el programa que te puede contar de una forma distinta, ni mejor ni peor, pero distinta, estos temas de migraciones, es el intermedio. Entonces es como, bueno, pues amortizamos a veces la bajada de audiencia en el prestigio del programa, que es algo que para un programa que lleva 12, 13 años también es importante, porque muchas veces pasa algo, o sea, tenemos un público fiel, una base que no se va nunca, pero el prestigio nos permite que si pasa algo, nosotros sabemos que va a haber mucha más gente que venga a verlo porque le interesa saber cómo lo cuenta el intermedio. Y ahí nos aprovechamos, sobre todo en temas de derechos humanos, que pueden ser migraciones o pueden ser un desahucio en Madrid, en el barrio de Lavapiés, como hicimos la semana pasada.
Me parece muy chulo cosas que has dicho, por ejemplo, el tema de que volvemos a lo del Tamagotchi, ¿no? O sea, lo de que la información sobre inmigración es como una especie de soldados troyanos, se mete dentro del caballo de Troya de un formato de amplia audiencia y así es como vulnera los tiempos y los espacios, ¿no? Como consigues sustraerte de nuevo, como decía, como lo de Lula, a lo de no es ni el momento ni el lugar para hablar de esto. Bueno, pues sí lo es. Claro ¿no? que es. Y luego otra cosa que me ha hecho mucha gracia es cómo los elementos que hacen que tú te identifiques, o sea, el conflicto que hay un poquito, ¿no? O el matiz nada trivial que hay entre promover la empatía y promover la identificación, ¿no? Si enseñamos a la niña bonita que está aprendiendo Java, ¿sabes? Yo me identifico con ella, ¿no? Pero parece que vosotros, eso son como nosotros, son universitarios, tienen dinero, ¿sabes? Como que te da un poco como un poco de reparo burgués, ¿sabes? Sí, y entonces dices, lo que me voy a pretendemos Fatari, contar ¿no? es que son como nosotros porque tienen los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas ansias, la misma relación familiar. Una madre española no quiere más a su hijo que una madre siria. Y hay veces que lo hemos hablado durante estos días, como siempre lo hemos visto en el papel de víctimas, como que se deshumanizan. Yo recuerdo una pregunta que dije, creo que he pillado el truco, de las primeras veces que hice un reportaje, que era en Sudán del Sur. Una mujer que dice, joder, es que no tiene absolutamente nada que ver con la vida de una persona en España. Y después de contarnos todas sus desgracias, le pregunté, ¿y tú antes eras feliz? Y me decía, por supuesto. Yo tenía una chabola, una vaca, y mi marido tenía un poco de tierra y teníamos sorgo para comer. Entonces, eso es lo que queríamos un poco mostrar. Claro, siempre vas a Que encontrar el un vivir en universal que... Claro, no, como ya nacen en la desgracia, pues mira, no sufren tanto las desgracias sobrevenidas que les llegan en la vida. Y lo que queríamos era no, o sea, en su necesidad o en su abundancia, al final todos tenemos los mismos sueños, las mismas ansias, que es el tener cierta ambición, el que tu hijo viva mejor que tú, y a veces parece que nos olvidamos de todo eso. Bueno, y cuando hablas de lo de Fatari, por ejemplo, que mencionas su capacidad de improvisación, ¿no? El tema de que, vale, a lo mejor no son universitarios como tú, no son de clase media como tú, pero son gente con recursos, son gente con iniciativa, ¿sabes? Porque claro, cuando hablamos del migrante como víctima, les robamos la agencia, les robamos los recursos, les robamos la iniciativa, ¿no? Y eso también conecta un poco con esas mujeres que tú narras, Mujeres al Frente, que son mujeres emprendedoras que, como tú mismo dices, merecerían ser presidentas. Esta mujer que creó la Ciudad de las Mujeres, estás viendo gente que no son sujetos pasivos, sino que son sujetos constructores, que están construyendo cosas, están haciendo cosas, ¿no? Y luego también me mola mucho lo que has dicho de Vanuatu, de cómo intentas ofrecer contrastes para que veas el antes y el después, ¿no? O para mover a la audiencia de una situación antes de que se produzca una vulneración de derechos a después, o bueno, algún tipo de cosa contra la que hay que protestar para que no se te acostumbre el paladar, ¿no? Para que no digas víctima, 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 víctima. Bueno, no, pues fíjate, ¿sabes? Para que percibas ese contraste. Y luego, joder, nos hemos quedado sin timer. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Perdón? Pocos, vale, pues. Poco es Yo quería un uno. poco provocaros a volver al tema del cambio de conversación, ¿no? O sea, decía antes que yo creo que tenemos tres grandes conversaciones que son bastante estancas, o tres grandes marcos, que son el marco de la migración como invasión, el marco de la migración como crisis humanitaria y el marco de la migración como fenómeno natural e inevitable, incluso como bien público, ¿no? Y los periodistas se les da muy bien transponer esas discusiones de los fenómenos que son cosas abstractas a las personas, ¿no? Con las que podemos tener empatía, podemos tener identificación. Y, joder, pensando en eso, en cómo cambiar la conversación, porque no se trata de ganar la discusión, se trata de cambiar de discusión, porque si te limitas a rebatir los argumentos del contrario, no consigues nada, ¿no? Solo te quedas en la misma discusión. Hay que tener argumentos más fuertes. Pero también es como en el chiste, es cambiar de conversación, ¿no? Luchar porque se hable de lo que tú quieres hablar, ¿no? Y creo que en Por Causa se habla mucho del cambio climático como ejemplo, como el cambio climático ha conseguido que se cambie de conversación, pero yo creo que hay un ejemplo que es muy interesante también, que es el ejemplo del camino que ha seguido la comunidad LGTB.
muy especialmente los hombres gays, que llevan un poco la delantera en ese aspecto, y que en las últimas décadas han logrado una migración de conversación muy interesante. Han pasado, yo lo llamo el camino patógeno, víctima, ciudadano, y que con el migrante pasa un poco igual, ¿no? Con la persona migrante. Han pasado de ser considerados como un patógeno, es decir, como un extraño que con intenciones aviesas o sin ellas viene a corrompernos, a cambiar nuestra identidad, nuestro modo de vida, mediante el camino de la denuncia y de ver las violaciones de los derechos humanos, de la violencia contra las personas gays, etc., se ha pasado a la víctima, ¿no? Que es aquella persona que merece, o sea, el despertar conciencia de que hay un problema, de que el problema no lo tienes tú, tu problema del primer mundo, de que a ti no te van a cambiar tu modo de vida, no te preocupes. Los problemas lo tienen ellos y tienes que ocuparte de él, ¿no? Y no puedes ser ajeno a ese problema. Pero luego no se han quedado ahí, ¿no? Sino que han dado un segundo salto que es de víctima a ciudadano, de persona que merece compasión a persona que merece tolerancia, a persona que merece simplemente respeto, ¿no? A miembros de pleno derecho de nuestra comunidad que son productivos, que son responsables y que cumplen una función positiva en nuestra sociedad, ¿no? Y me parece muy inspirador porque ese camino patógeno, víctima, ciudadano se corresponde muy bien con las tres grandes narrativas: invasión, crisis humanitaria, fenómeno normal o bien público, y esas transiciones exigen distintas estrategias, ¿no? Porque, yo qué sé, vosotros os veo 2 pasitos adelante, 1 atrás en la pelea de la invasión a la crisis humanitaria, o en la escala de las personas del patógeno a la víctima, ¿no? Y creo que ahora hay que preocuparse también por la segunda transición, de víctima a ciudadano, ¿no? Y si bien la primera de las transiciones, la estrategia es la toma de conciencia, la denuncia, el activismo, el Guernica del Mediterráneo, como decían ayer, la segunda transición es una transición que se hace con normalización, que se hace con representación y que se hace a lo mejor pasando del avance, que ya lo es, de dar voz a las personas migrantes, de ponerlas delante de la cámara, que sean ellas las que cuenten su historia, a dejar que están detrás de la cámara. Como nos decía Eileen ayer, oye, ¿cuántas personas migrantes hay en vuestras redacciones? ¿No? De nuevo aludo al tema del progreso en el mundo LGBT, ¿no? que ha sido cuando las personas pertenecientes a este colectivo están en puestos de responsabilidad, cuando forman parte del poder, cuando ya superan su techo de cristal y están presentes en el poder, cuando realmente ya no las vemos no solo como objeto de compasión o de tolerancia, sino más allá simplemente de respeto. ¿Sabes? Son de los nuestros y sus diferencias, de las cuales están muy orgullosos, quieren preservar, son diferencias que no tenemos que ver ni siquiera con tolerancia, sino con respeto, ¿no? Pero no hacerlo realmente es una falta de nosotros los periodistas. Cuando retratamos a la víctima de la violencia de género como una ama de casa latinoamericana, estamos cayendo en el estereotipo. O sea, el paso es saltarte eso, es dejar de contar que un migrante es un señor y una señora, o sea, hay que contar todo lo otro. La nueva narrativa es por eso yo digo que a mí nuevas narrativas no me termina de convencer. Creo que es una excusa que utilizamos para contar lo que hay detrás, lo que es de verdad. O sea, que es un periodismo mucho más caro, por supuesto, que es un periodismo mucho más arriesgado. Ayer lo comentábamos, o sea, qué aburrimiento cómo estamos contando los periodistas el proceso. Bueno, porque ¿quién hacía caso? O sea, pero muy pocos redactores jefes te dirán que lo cuentes de otra forma. Ayer decíamos... Bueno, ¿pero por qué más caro? Quiero decir, o sea... Porque es mucho más caro cuando tú dices necesito pasar allí una semana, que voy y hago la manifestación de los palos. A lo mejor no es que sea más caro, a lo mejor simplemente que es menos épico, nada más. O sea, antes con lo de las imágenes, estábamos viendo que las imágenes de altísima carga dramática, con violencia, con no sé qué, esto pues generan desesperación, generan saturación
generan fatiga solidaria, ¿sabes? Pero no, a lo mejor tenemos que esforzarnos un poco por mostrar las imágenes de las personas migrantes siendo ingeniosas, teniendo recursos, construyendo cosas, teniendo iniciativas. El contradiscurso es, o sea, cuando el discurso es migración igual a generar miedo en la sociedad, por ejemplo, la española, te venden al migrante como una persona cuyo objetivo está en destino, que es, quieren invadirte, quieren vivir como tú, quieren quitarte tu puesto de trabajo, quieren utilizar tu seguridad social, cuando el migrante lo es por origen. O sea, y eso es un poco el esfuerzo que deberíamos hacer muchas veces, porque claro, cuando tienes la imagen de la valla, pues tú la ves desde este lado. Pero si entiendes por qué ese chaval o esa chavala o quien sea ha tenido que dejarlo, si cuentas su historia, el contexto en el que está, las motivaciones por las que ha tenido que salir, tú luego entiendes que salte una valla o que no se quede parado cuando la Guardia Civil lo quiere parar. Entonces, no es humanizar simplemente, es hacer ese contradiscurso. O sea, que la migración, el migrante no, de legitimidad. O sea, claro, o sea, porque lo que están haciendo es legítimo, no solo comprensible, sino legítimo. Es que es un derecho. Y contar el día después también, contar el día después, no solo quedarte en el traslado, en la llegada, sino cómo se integra esta persona, cómo se ha integrado en la sociedad, y tiene que ver con lo que dices de normalizar, de hablar de respeto, que es exactamente el mismo caso del que hablamos con las mujeres. Estamos discutiendo en periodismo que hay que integrar, hay que pedir más opiniones a mujeres científicas, porque también se puede hacer una idea a las niñas y los niños de que una mujer también puede ocupar ese puesto, a más mujeres directivas. Es que integrar nos queda mucho por integrar, ¿no? Porque ya si hablamos de las enfermedades de salud mental, de la discapacidad, este es un reto que hay que incorporarlo y que deberíamos tener en cuenta para retratar también después qué pasó con esos 1000, qué pasó con los 600 que llegaron en el Acuario, ¿no? ¿Dónde Ayer están mismo ahora, años después? lo decían, esta falta de narración de qué pasa cuando salen del CIE, desaparecen de la cobertura informativa, y si vuelven a aparecer es porque han puesto una bomba, ¿sabes? Cuando deberían volver a aparecer siendo miembros productivos de la sociedad, creando empleo. Esto, bueno, parece que nos quedamos sin tiempo. Pues muchísimas gracias a los tres y bueno, creo que ha sido muy interesante esta reflexión, esta provocación sobre no solo ganar la discusión, sino cambiar de discusión, ¿no? Y el reto que supone para todos los periodistas. Muchas gracias.